Gracias por continuar con nosotros. A pesar de las críticas, la ciudad de Nueva York está entregando tarjetas de débito prepagadas a migrantes indocumentados como parte de un programa piloto de unos 53 millones de dólares. Según datos de la ciudad, estas tarjetas solo son para comprar alimentos y comida para bebés, además de que van a ahorrar más de $600,000 a los contribuyentes y le van a ayudar, según la administración, a la economía local. Vamos a profundizar en el tema con la codirectora del Partido de Familias Trabajadoras de Nueva York, Ana María Archila. Ana María, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarme. Buenas noches. Ana María, ¿qué te parece este plan de estas tarjetas prepago? Me parece que es un plan excelente porque logra varias cosas. Primero, logra asegurarse de que la gente que ha llegado a los Estados Unidos recientemente, que está en una situación muy crítica, tenga acceso a comida. En ninguna parte del mundo queremos que la gente pase hambre y vivimos en la ciudad de Nueva York, uno de los lugares más ricos del mundo. El gobierno de la ciudad está facilitando el acceso a la comida, pero también facilitándolo de una manera que alimenta la economía local, porque al tener estas tarjetas débitos, no son tarjetas crédito, las familias simplemente pueden ir a comprar comida en los restaurantes, pueden comprar las necesidades que tengan para sus bebés, otras cosas esenciales, y le ahorra, de hecho, mucho dinero a la ciudad porque minimiza toda la burocracia de la distribución de comida, que también es una situación logística bien complicada. Ana María, quiero conocer tu opinión sobre esta crítica. Dicen, hombre, ¿cómo es esto cuando casi 2 millones de residentes de Nueva York no pudieron pagar por sus necesidades básicas en 2022? ¿Eso te suena a disparidad? ¿Eso te suena como una crítica válida? ¿Cómo qué te suena a eso? Bueno, me suena que en el estado de Nueva York, uno de los estados más ricos del mundo, hay 2 millones de personas que están pasando por una situación muy difícil. Algunos de ellos han llegado recientemente a los Estados Unidos y otros han vivido aquí su vida entera. Vivimos en uno de los estados más desiguales del mundo y esa realidad no la debemos aceptar. La realidad es que la gobernadora y el alcalde podrían exigirle a los más ricos que contribuyan de una manera justa, como lo hace el resto de la gente, con sus impuestos, y así podrían aliviar todas las cosas que agobian a los neoyorquinos, como el costo de la renta, como el costo de la comida, el hecho de que los trabajos no pagan suficiente para poder pagar por el costo de vida tan alto en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York. Entonces yo simpatizo obviamente con la gente que dice, me siento frustrada de no recibir la ayuda que necesito para poder vivir una vida menos estresante. ¿Qué piensas de los que dicen que esto, en lugar de solucionar el problema de los migrantes en Nueva York, lo que hace es acrecentarlo porque le genera más incentivos para que personas busquen llegar a Nueva York? Nueva York es un estado que tiene una historia de muchas olas de inmigración. Desde los 1800 han llegado periódicamente olas de inmigrantes de distintas partes del mundo y al principio la gente llega con mucha necesidad y en poco tiempo se estabiliza en sus vidas y contribuye de una manera muy importante a la economía. Entonces, vivimos en este momento en un momento histórico donde hay gran migración y muchas de las personas están llegando a Nueva York, un lugar que siempre ha sido de inmigrantes, y tenemos que reconocer que la forma como aliviar la crisis en realidad es dándole a la gente la oportunidad de estabilizar sus vidas lo más pronto posible. Siempre, cuando miramos a la historia, estas llegadas de inmigrantes benefician mucho a la ciudad y al Estado. Ana María, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias. Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a preguntarle a nuestro panel de analistas, ¿qué tal les parece esto de la entrega de tarjetas? ¿Deben entregar tarjetas a los indocumentados en la ciudad? ¿Qué piensas tú? Mira, salió un estudio recientemente de la Universidad de Columbia con Robinhood que decía que en el 2022 más del 23% de la ciudad de Nueva York, eso es aproximadamente 2 millones de residentes, de ciudadanos de la ciudad de Nueva York, están viviendo bajo el nivel de pobreza. Y la cantidad de niños, de los menores de esa ciudad también
ha subido, ha ido empeorando, no tan solo por la pandemia, sino también por otros factores, incluyendo el hecho que Eric Adams está ahora considerando recortar el presupuesto de esa misma ciudad, recortando la cantidad de policías en las calles, causando que el crimen y todas estas cosas sigan empeorando porque está priorizando a los migrantes que están llegando ahorita ilegalmente, no ayudando a los ciudadanos de su ciudad, que son los que verdaderamente necesitan la ayuda. Y esto me parece una total falta de respeto. Me parece increíble también el hecho de que él esté cooperando con una compañía que había conocido durante su campaña. O sea, esto no pasó ni tan siquiera un proceso, por lo menos no diría legal, pero un proceso ético donde estaría hablando con el City Council, donde el mismo público estuviera aprobando esto. Pero no lo hizo porque sabía que la misma gente que lo había votado a esa oficina estuviera en desacuerdo. Por eso es que no lo hizo. ¿Qué te parece esto? Y es un punto válido, ¿no? Una cantidad de gente en Nueva York que vive durante tanto tiempo, que no tiene cómo pasar las necesidades básicas, 2 millones de personas, y llegan unas personas a las cuales les dan una tarjeta. ¿Eso no te parece a ti un poco injusto? Yo quiero empezar con decir que estas personas no llegaron ilegalmente a los Estados Unidos. Estas son personas que llegaron a la frontera, se entregaron y están esperando por su caso de asilo. Eso no es llegar ilegalmente a este país. Así que empecemos por ahí. Sí, pero no estoy diciendo que lleguen ilegalmente. No, pero lo mencionó Bianca y quería aclarar eso. Claro, pero la pregunta para ti es, hay una gente que lleva viviendo años, que pasa necesidades. Muchos de ellos ya pagaron impuestos directo o indirectamente, pero para esas personas no hay ayuda. Y hoy hay ayuda para los que acaban de llegar. ¿Qué te parece eso a ti? Decir que para esas personas no hay ayuda me parece un poquito tricky, porque ya el gobierno y los estados tienen ayuda para las personas de escasos recursos. Pero no tienen unas tarjetas débito. Ok, pero las personas que están recibiendo estas tarjetas son personas que estaban recibiendo cajas de comidas que eran mucho más caras que lo que van a estar recibiendo, que serían unos 12 o 13 dólares al día, lo cual le está ahorrando al estado de Nueva York más de 7 millones de dólares al año. Así que con este programa, que es piloto para ver si funciona con 500 familias, lo que se está viendo es, ok, nos vamos a ahorrar esta cantidad de dinero con estas 500 familias, podemos hacerlo a todas las personas que todavía están bajo el cargo del gobierno para ver si podemos ahorrar más dinero, porque sí, ha sido muy costoso y esta es una forma de ahorrarle dinero al estado. Y yo no creo si hay 2 millones de personas que están pasando trabajo, la forma de resolverlo es decirle, ok, dejemos de ayudar a los migrantes que también necesitan ayuda y vamos a ayudar a estas personas. La pregunta debería ser cómo podemos ayudarlos a todos y no dejar de ayudar a unos para ayudar a los otros. Sí, pero aquí lo que tú me respondes es frente a la eficiencia o el uso debido del dinero. Me dices, le sale más barato a la ciudad la utilización de estas tarjetas porque antes le salía mucho más caro. Pero eso lo que denota es que es una mala contratación del Estado con unos proveedores que son carísimos que no deberían estar siendo contratados. No me respondes frente a la pregunta clave aquí es, ¿la gente que vive en esa ciudad no se debería sentir un poco mal? ¿No es injusto? Si yo viviera en Nueva York, yo no me sentiría culpable o mal de que a otras personas la ayudaran. Estaría exigiéndole a la ciudad que también ayude a las otras personas, que es lo que se debe hacer. Pero a mí no me parece bien exigirle a la ciudad que ayude a las personas que son residentes a cambio de que dejen de ayudarle a los migrantes. Eso a mí no me parece. Yo como persona no estoy de acuerdo con eso. No sé si una persona diga, dejen de ayudar a esta familia que no tiene dónde caerse muerto y están en refugios para que vengan a ayudarme a mí. Ese no es el tipo de persona que yo soy. Pues fíjate, eso es exactamente lo que está haciendo la ciudad de Nueva York, porque están votando a los desamparados, personas que sirvieron a este país, que son veteranos, que viven en las calles, para hacer espacio. Sí, es cierto, hay reportes del New York Post, te invito a que los busques, que demuestran que hay personas que han sido votadas a las calles para hacer espacio y para darle prioridad a los que están llegando en estos momentos. La prioridad debería de ser nuestro país, nuestros ciudadanos. Es este patrón el mismo de los demócratas una y otra vez, más ayuda a Ucrania, a Israel, al resto del mundo, ahora los migrantes que están llegando, pero a nosotros, a nuestra gente, siempre vamos nosotros en último lugar con los demócratas. Esa es la tendencia, eso es lo que Eric Adams está haciendo. Y otra cosa, lo que tú mencionas, es totalmente cierto. Esto está más abierto al fraude más que nunca, porque esto no es el mismo proceso que ve cuando un ciudadano tiene que recibir WIC o el SNAP, que son los food stamps, tienen que demostrar identificación, tienen que demostrar ciertas cosas. De la misma manera que este programa incluso requiere que se le entreguen los recibos. Otra cosa, esa historia que mencionaste de los veteranos siendo echados de los hoteles ya fue
debunked, ya fue desestimada y ya los noticieros hablaron de que esa fue una historia falsa manipulada por los republicanos. De la misma Hay que manera tener eso bastante claro. Okay. A ningún veterano lo están echando de un hotel para poner a un migrante ahí. Esa es desinformación y cualquiera lo puede ir a comprobar. Lo mismo que dijeron con la historia de Hunter Biden y después terminó siendo cierta. Que es cierto. O sea, la evidencia, ¿dónde está? Dejémoslo acá.